Bienvenidos una vez más a lo que es tu canal, Pacheco TV, el lugar donde hablamos de estos temas candentes, lo cual muchas personas no quieren hablar. Has llegado a La Voz de Remanente Podcast y el tema de hoy está candente. El tema de hoy es un tabú que por muchos años y por muchas generaciones hemos tenido dentro de nuestras iglesias. Pero antes de comenzar con este tema, yo quisiera que tú te suscribas, le dejas las campanitas y le des like para que el contenido llegue a muchas más personas que tienen la misma duda y pregunta que tú tuviste o que tú tienes al principio de ver este video. En este momento, La Voz de Remanente Podcast, vamos a hablar de un tema. Se va a caer las murallas, se van a caer las cadenas, pero hoy venimos con el tema la iglesia y la política. Sí, me escuchaste bien. La iglesia y la política. ¿Qué función hace La Voz de Remanente dentro de lo que es la política? Bien. Por muchos años culturalmente hemos categorizado la política como un lugar donde la iglesia no puede entrar o un tema lo cual la iglesia no puede fiscalizar o en ocasiones demandar de estas personas que están dentro de la política porque lo consideramos como algo inmundo y que la iglesia no se puede meter en eso. Pero si te digo que la voz de remanente es necesaria en esto, ¿me creerías? ¿Sabías tú que las leyes, lo cual la Biblia dice que obedezcamos las leyes terrenales y todas estas leyes, todas las decisiones que pasan alrededor de tu nación, de tu ciudad, de tu pueblo, de la isla, para aquellos que son de diferentes islas, son tomadas por personas que están dentro del poder político, o sea, gobernantes, presidentes, senadores, legisladores? En ocasiones son reyes, dependiendo cómo es el gobierno dentro de la nación en la cual tú estás. Así que podemos ver que todas las reglas o las leyes que seguimos en esta tierra son hechas, redactadas, escritas por hombres, mujeres que están dentro de la política. Ahora bien, estas leyes afectan no tan solamente a nuestras vidas personales, afectan a nuestras generaciones, afectan las generaciones entrantes, afectan ciertas acciones como congregación, como iglesia. En otras palabras, la voz de remanente es necesaria en este tema. ¿Por qué? Porque en ocasiones las leyes o las decisiones que toman algunos gobernantes o algunos líderes políticos van en contra de los principios bíblicos y de las enseñanzas bíblicas que nosotros tenemos como iglesia. Ahora bien, la iglesia y la política ¿pueden hacer una alianza? No, la iglesia y la política no pueden hacer una alianza. Me explico. La política no puede tomar un beneficio de la iglesia o la iglesia tomar un beneficio de la política, sino que debe de fiscalizar o si no traer su punto de vista a la iglesia, o sea, a la política, de una forma correcta, justa y responsablemente, sin olvidar el hecho de que somos una congregación o somos una iglesia que le servimos a Cristo y nuestros valores y principios como creyentes protestantes no pueden ser violados por el tipo de comentario o los tipos de opiniones que nosotros divulgamos en cuestión de ciertas políticas públicas que hacen. Amén. Dije amén porque es parte de lo que es un predicador, pero aquí vamos a entrar. Ahora bien, la iglesia. ¿Cómo la iglesia entra dentro de la política? Hay tres hombres dentro de la palabra que estuvieron o fueron buena influencia dentro de la política en momentos exactos y momentos específicos, lo cual el evangelio era necesario ser influencia. Por ejemplo, tenemos un Daniel en Babilonia que influencia sin compromiso con el sistema. O sea, él era parte del liderazgo de aquel momento, pero no comprometía quién él era o lo que él hacía por las decisiones o aún las malas directivas del liderato que estaba ahí. O sea, en otras palabras, la iglesia no puede parar de hacer una práctica correcta simplemente porque la política lo detenga. Ahora bien, por eso en muchas ocasiones, muchas veces, la iglesia en otras nacionalidades que no pueden servirle a Cristo libremente, tienen que recurrir a servirle a Cristo en secreto, romper la ley. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que es la verdad. La verdad que es Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Entonces, a veces nosotros como iglesia nos comprometemos con el sistema
a tal nivel que comenzamos a aceptar lo que es el aborto, a tal nivel que comenzamos a suavizar lo que es las enseñanzas de diferentes sexos dentro de las escuelas. Comenzamos a aceptar que la política tome más poder, o no poder, sino que más influencia dentro de nuestra sociedad que la iglesia. Entonces ahí se convierte un problema, porque no tan solamente estamos haciendo una influencia, sino que también nos estamos comprometiendo con el sistema actual. Y Dios no nos mandó a comprometernos con el sistema actual. Dios nos mandó como iglesia a pararnos firmes, poner el pie y decir, ¿sabes algo? Lo que está bien y lo que está mal, está mal. Otro hombre de la Biblia es Elías. Confrontó a Acab y a Jezabel sin buscar favores del trono. Y el otro hombre, que el personaje bíblico, lo cual todos nosotros seguimos, es Jesús. Él no vino a establecer un gobierno humano, sino un reino eterno. O sea, la agenda de la iglesia dentro de la política siempre es establecer el reino eterno. O sea, sin desviarnos ni tampoco quitar el enfoque, porque fácilmente hay un problema y hay uno de los enemigos mayores del hombre, que es el poder. Y la iglesia a veces, pues, si no sabe balancear lo que es una influencia positiva a tener o coger como ventaja la influencia que tenemos como iglesia, hay un problema, porque no hacemos nuestro trabajo correcto ni eficaz. Establecemos nuestros propios principios y no establecernos lo que es el reino eterno de Dios. El propósito de la iglesia siempre, en cada lugar donde se para, es establecer el reino eterno de Dios. El remanente no busca poder, busca justicia, busca que las cosas sean hechas bajo la verdad. Y esa verdad es absoluta, ¿verdad que sí? Hay diferentes tópicos que actualmente nosotros debemos levantar la voz, porque la política en ocasiones puede ir o a favor de la iglesia o en contra de la iglesia. Entonces, ¿qué vamos a hacer si la política va en contra? ¿Quién va a fiscalizar por nosotros? ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a hacer la tarea que le toca a la iglesia de abrir su boca y buscar justicia por lo que es correcto, por lo que es verdad? En otras palabras, ¿quién va a ser ese buen apologeta que va a traer el conocimiento bíblico y defender los principios de la iglesia en contra de decisiones de algunos políticos? Si no eres tu iglesia, no lo va a hacer nadie por ti, porque la sociedad aplaude los cambios drásticos que van en contra de la iglesia. Entonces la iglesia tiene que prepararse, educarse, buscar el conocimiento para pararse firme, fiscalizar el gobierno que sea, simplemente con el hecho y el factor y el propósito de que el reino de Dios sea establecido. Mira, se supone que nosotros levantemos nuestra voz sobre el aborto y la cultura de muerte. Cada vez hay alguien, hay una persona, hay grupos, hay masas de personas que siguen creyendo que el aborto y la cultura de muerte es algo que la política debe de aceptar en todas las áreas. Que actualmente es legal en muchos estados, sí. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Simplemente orar para que el aborto se vaya? ¿O simplemente hacer ayunos para que el aborto se vaya? Cuando hay un poder que tenemos aquí bajo lo que es la Constitución, que es el libre, freedom of speech, no sé decirlo en español, pero yo creo que libertad a expresarse, la iglesia tiene ese beneficio a través de la Constitución de los Estados Unidos. Si tenemos ese beneficio, ¿por qué no lo usamos? O sea, ahora que actualmente hay libertad para expresión, puedes expresarte como tú desees, siempre y cuando, o sea, somos iglesia, cuando nos expresemos tiene que ser respetuosamente, tiene que ser en orden y tiene que ser con el contenido correcto. Nuestros comentarios y nuestros pensamientos tienen que ser coherentes. Tienen que tener sustancia correcta. O sea, una sustancia correcta significa que lo que tú dices tiene sentido. Otra cosa, la corrupción y el robo institucional. Es que el inglés y el español se me mezclan, tranquilo. La corrupción y el robo institucionalizado. O sea, cada año, cada momento vemos corrupción. Ahora mismo actualmente en Puerto Rico hay muchos casos de corrupción dentro de la política, pero es que la iglesia tiene que entender que nosotros fuimos llamados a llamar a cuenta y decir, ¿sabes algo? Lo que está mal está mal. Y lo que está bien, está bien. No hacemos alianza con este mundo ni con la política actual, porque nosotros estamos aliados al reino de los cielos. Otro tema, la ideología de género y la confusión.
O sea, nuestros niños cada día corren peligro y a veces nosotros oramos, clamamos y ungimos a nuestros niños, pero, o sea, lo que tenemos, la libertad de expresión que tenemos en los Estados Unidos o en Puerto Rico, no lo utilizamos. Entonces, la ideología de género sigue tomando poder dentro de nuestras escuelas, alrededor de nuestras ciudades, pero porque nos enfocamos normalmente en lo que pasa dentro de las cuatro paredes de una congregación o de un templo, se nos olvida el factor de que como iglesia tenemos que fiscalizar y tenemos que llamar a cuenta al gobierno, porque el gobierno está fuera de la verdad en el momento que decide estas cosas así. O sea, la persecución religiosa. Aquí en los Estados Unidos, en Puerto Rico, hay personas que todavía están persiguiendo la iglesia. No a lo mejor físicamente, pero verbalmente. La injusticia social y económica. O sea, todo esto nosotros tenemos poder como iglesia para decir, ¿sabes algo? Nos paramos firmes. Obvio. Ojo. Tenemos que tener el conocimiento correcto porque a veces queremos defender algo sin saber lo que estamos defendiendo. En otras palabras, queremos decir que somos doctores y no tenemos conocimiento de lo que es un doctor. Queremos decir que somos maestros y no tenemos el conocimiento de ser maestros. O sea, no podemos ir a defender algo que no tenemos conocimiento. Hay leyes que tenemos que aprender. Hay cosas que tenemos que aprender. El sistema, cómo ellos bregan, tenemos que aprenderlo. Y tenemos que aprender a qué lugar vamos para poder abrir nuestra boca en estos momentos. Entonces, es necesario entender que la iglesia es necesaria. Tu voz es necesaria. La voz del remanente de los 7,000 que no han postrado su rodilla a los Baales es necesario en tiempo actual. ¿Por qué? Porque la iglesia es aquella influencia positiva que carga la verdad. Entonces, donde hay mentira, la verdad tiene que llegar. Y si tú cargas la verdad de Cristo y tú tienes el Espíritu Santo te da la autoridad necesaria para tú estar en orden y dialogar con personas para así llevar al fin o llegar con el propósito de que el reino de Cristo y la agenda de Cristo sea establecida. Como así lo instituyó Cristo, que en ocasiones va a haber momentos que no siempre va a salir como nosotros pensamos. Es verdad, no siempre va a salir como nosotros pensamos. Y en ese momento continuamos en lo que es la oración y pidiéndole a Dios que tenga misericordia y que el Señor haga lo que tiene que hacer porque Dios es perfecto y Él sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas. Pero mientras tenemos la oportunidad de hablar, hablemos. ¿Cómo podemos la iglesia posicionarnos? ¿Cómo podemos nosotros entrar en lo que es esa fiscalización o esa investigación para poder luego hacer un argumento en contra de ciertas cosas? Mira, podemos primero oración. Tenemos que orar. Iglesia, oremos por nuestros gobernantes, por nuestros senadores, por nuestros legisladores, que Dios tenga un encuentro con ellos. O sea, una alma que no tiene un encuentro con Dios no entenderá lo que tú estás trayendo como un punto. Ya sea que sea la verdad, si no cargan el Espíritu Santo, si Dios no está dentro de ellos, no van a entenderlo. Entonces tenemos que orar que antes de que Dios, orar para que Dios saque a la gente, que Dios transforme a los presidentes, a los gobernantes, a los senadores, a los legisladores, a la gobernadora de Puerto Rico, a todos, que Dios continúe haciendo la obra. Porque ese es el que nos ayuda a nosotros. Ese es el mediador para que cuando hablemos haya efectividad en nuestras palabras y algo suceda. O sea, otro punto, participación efectiva, pero no contaminada. Cuestión de que cuando estemos en nuestras comunidades, oye, demos el ejemplo. Brindemos esa palabra de esperanza y traigamos claridad de mente a estas personas que escuchan estas leyes, que escuchan estas decisiones. Dicen que sí, no lo entienden y solamente están dejándose llevar. Pero tú como iglesia puedes darle una guianza correcta a la verdad. O sea, hablar de la verdad con valentía. O sea, la iglesia tiene que haber dentro de la iglesia o dentro del remanente personas valientes. Mira un apóstol Pablo, mira un apóstol Pedro, mira un apóstol Juan que se paraba firmemente entendiendo lo que cargaban por dentro y la autoridad que tenía como iglesia y fiscalizaban, no en ese momento solamente el sistema político, el sistema que estaba en el momento, sino que a la gente, o sea, le hablaban con libertad la verdad, porque aquel que carga la verdad tiene autoridad del cielo. O sea, la iglesia tiene que ser ese puente entre Dios y la política.
O sea, nosotros tenemos que ejercer nuestra ciudadanía con sabiduría. Aquellos que son ciudadanos tenemos el libre albedrío para expresarnos. O sea, es el momento ahora de hablar lo que es necesario en nuestras ciudades, en nuestro municipio, en las islas, aquellos que viven en la isla, en los estados, en cada lugar. Pregonemos el nombre de Cristo. O sea, es necesario hacer este despertar. Ahora, ¿estoy siendo parte del remanente o del sistema? ¿Mi lealtad es del reino o una agenda humana? ¿Estoy dispuesto a perder influencia humana por fidelidad a Dios? Son preguntas que te debes de preguntar. La iglesia no está hecha para este siglo. La iglesia está hecha para estar generándose constantemente, que su mente esté en generación constantemente a través del Espíritu Santo para poder combatir con las cosas que vamos a combatir. No es solamente con las cosas espirituales, iglesia. No es solamente con los pecados. O sea, fuimos llamados a ser agentes de influencia positiva en nuestras comunidades, en el sistema y en el gobierno actual. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? No hemos sido llamados a agradar a los hombres, sino a proclamar al Rey. Hemos sido llamados a establecer la agenda de Cristo, la agenda del cielo, sobre la vida de cada persona que nos escucha, que nos ve. El remanente no negocia con el trono de este mundo porque ya sirve el Rey de Reyes. Es necesario entender que donde quiera que nos paremos somos la luz, ya sea en una corte, ya sea en una sala donde están haciendo un conversatorio con lo que es los políticos los líderes políticos de esa ciudad o de ese lugar. O sea, en cada momento que nosotros nos paramos tenemos el poder o la autoridad para hablar la verdad. Oye, investiga qué está sucediendo en los lugares que tú estás, en los pueblos que tú estás, en el estado que tú estás. Y comienza a abrir tu boca a consentimiento, a que la gente vea la verdad, que la gente escuche otra perspectiva. A veces tenemos miedo, pero tenemos que hablar, iglesia. Somos esa voz de remanente y la política y la iglesia tiene que estar conectada, no como alianza, o sea, no como beneficio, sino como puente. Que ellos conecten a Cristo y que Cristo conecten con ellos. ¿Y cómo lo hacemos? Verbalizando el argumento correcto con el conocimiento correcto. Y con respeto y orden. Necesitamos apologetas que puedan pelear, que puedan combatir con estas mentiras, con estas cosas que se están creando simplemente para opacar la iglesia. Pero mira, tengo una noticia. La iglesia no puede ser opacada cuando hay un remanente que abre su boca. Entonces, este podcast no fue hecho simplemente para cambiar la mente religiosa, sino para edificar nuestra alma, crear consentimiento y comenzar a preparar una generación de apologetas, de personas que puedan tener conocimiento de las leyes, conocimiento de las decisiones políticas que están haciendo alrededor de nuestra ciudad y nuestro estado. Y luego de eso, luego de tener el conocimiento correcto, luego de tener toda la información necesaria, ejecutar un plan, oye, y verbalizar algo diferente que lo que se está hablando ahora mismo. La iglesia está en contra del aborto, pero ¿por qué? Aprendamos el por qué. La iglesia está en contra de lo que es diferentes géneros dentro de lo que es una escuela enseñando a nuestros niños, pero tenemos que saber el por qué, porque tenemos que defender este evangelio de la forma correcta, eficaz y siendo paciente y teniendo paz. No peleando, pero no vamos a pelear. O sea, las cosas que están pasando no cambian simplemente por el oral, cambian cuando tú pones tu fe, la certeza de lo que se prueba, la comisión de lo que se ve. O sea, pones tu fe en obra. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces no puedes creer que algo va a cambiar, no puedes creer que algo va a ser diferente, no puedes creer que la escuela de tu niño va a ser diferente, no puedes creer que algo es diferente si tú ni votas. No investiga a los candidatos que se están postulando para la gobernación, o no investiga a los candidatos que se están postulando para diferentes posiciones dentro de lo que es el gobierno. Porque dice, la iglesia no puede votar. Claro que sí. Entonces, estas son las personas que están tomando decisiones. En el lugar donde está tu congregación puede afectar tu iglesia, puede afectar el conocimiento de la palabra. Entonces, tiene que importarnos por quién votamos. Tiene que importarnos. Esta es la voz de Remanente Podcast. Si este tema te interesó y quieres una parte 2, ponlo en los comentarios. Quiero hacer una parte 2, pero tú que me estás escuchando, si te gustó este contenido, dime parte 2. Quiero traer más conocimiento.
Traje algo superficial porque simplemente es que quiero traer un despertar en la mente de aquellos que me ven, que me escuchan. La iglesia y la política debe de ser conectadas por un puente. Ellos a Cristo y Cristo a ellos. Hasta la próxima.